¿Vale? Y el siguiente tema que vamos a estar tratando hoy es este. Déjame y te comparto nuevamente la pantalla. Compartir. Y la vez pasada quedamos en que hoy íbamos a hablar el cuarto módulo del prospecto, del lead y del cliente. Vamos a definir qué es cada uno de ellos para que puedas diferenciarlo y sepas cómo dirigirte a cada uno de ellos. Pero antes de estas 4 categorías, hay una anterior, ¿ok? Que son los seguidores. Vamos a tener 4: seguidores, prospectos, lead y cliente. Eso vamos a hablar hoy. Esa va a ser la diferencia para que tú entiendas cada uno de ellos. Bien, seguidor. Bueno, si tienes deudas y te están buscando para cobrarte, esos no son seguidores, son perseguidores, porque te persiguen para que tú les pagues, ¿no? Esa categoría no entra acá. Pero hay una categoría que es el seguidor, el que te sigue. Está los fans, es lo mismo que el que te sigue en Instagram. El fan es el que te sigue en Facebook y el suscriptor es el que te sigue en tu canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, estas 3 categorías es lo mismo, son los mismos seguidores, te van a seguir por todas las redes sociales donde tú tengas y son personas que se suscriben porque tú le dijiste que se suscribiera o le dan clic a la fanpage, se convierten en tu fan porque le gustó alguna publicación que tú hiciste o estás entregando contenido de valor realmente que le interesa y dice, no, yo tengo que estar aquí donde está este tipo, esta chica entregándome contenido de valor, claro, yo quiero seguirlo. Y porque quiero aprender mucho de él. Bueno, eso es otro, ¿no? Pero de alguna forma va a ser tu seguidor y ya, no pasa nada. Simplemente seguidor, no es más. Hasta ahí esa es su función, ver lo que tú publicas, darle like, me gusta o compartir, ¿vale? Entonces, ¿qué es un prospecto? Un prospecto es una persona que cuando tú publicas una oferta, cuando tú publicas digamos, un lead magnet, cuando tú publicas una landing page, algo en tu red social, esta persona se interesa por eso. Cuando presenta cierto interés, no va de pronto, mira tu video, va a mirar la landing page, va, mira la oferta que tú publicaste, a ver si le interesa o no le interesa. Ese es un prospecto, ¿no? Entonces, ese prospecto, ¿cómo sabemos que es un prospecto? Hay algo en las redes sociales que es el pixel. Entonces, cuando alguien se interesa por algo, le da me gusta, o va y lo mira, o va y comparte, ya está siendo pixelado principalmente por Facebook o por cualquiera de las otras redes sociales, pero está interesado, ¿no? Entonces, hay algunos que se interesan mucho, que le dan like y like y like y like a todo lo que tú compartes. Estos son los superfans, o son pues, los seguidores fieles, o un seguidor destacado, ¿no? A ellos les gusta mucho, aunque no te compre, aunque no sea tu cliente, pues son fan y tenemos que cultivar este tipo de personas porque ellos nos ayudan a viralizar. Pero no son más que eso, son super fan o son un prospecto, posible prospecto que de pronto en algún momento compra o se suscribe a alguna de nuestras listas, ¿vale? ¿Qué es un lead? Es cuando el prospecto se registra en alguna de tus listas. Tú le pasaste una landing page y el prospecto llegó y te dejó su nombre y te dejó su correo. Eso es un lead. Un lead es una persona que va más allá, que ya descargó tu lead magnet o tu imán de atracción. Ahora ya se encuentra en tu lista y tú puedes hacerle una campaña de seguimiento. ¿Qué es un lead? ¿Qué es un lead? Una persona que tú pusiste en una publicación y le dice, oye, ¿quieres más información? Escríbeme al Messenger. Ya lo tienes en Messenger. Ya de ahí también le puedes enviar una campaña en automático, ¿sí? Para que te compre algo. O esta misma persona, pero no pusiste el enlace al Messenger, sino que lo pusiste al WhatsApp. ¿Ok? Construiste tu API. Con la API de WhatsApp construiste tu mensaje y le dijiste, oye, yo quiero más información, por favor. Si quieres más información, haz clic en este botón y ves al WhatsApp. Y va al WhatsApp y allí te manda un mensaje y te escribe. Cuando te escribe al WhatsApp, estas tecnologías cada vez están más complicadas.
te están diciendo, Luis, por favor, envíame la información que es importante para mí. Quiero que me la envíes. Entonces, ¿qué pasa? Te está dando permiso de que tú le escribas. Entonces, si tú le escribes, ya no se convierte en spam porque esta persona está interesada. Tú no puedes hacer lo contrario, de escribirle a todo el mundo sin pedirle permiso, porque WhatsApp te bloquea. Lo mismo hace Facebook, te bloquea porque no tienes permiso para escribirle y cada vez estas reglas son más estrictas. Entonces, cuando vienen ustedes ven personas que por ahí que llegan y dicen, oye, me bloquearon mi Facebook, oye, me bloquearon mi WhatsApp y yo no sé por qué, si todo lo estoy haciendo bien. No, estás haciendo mal y cada vez Facebook está más sensible, cada vez WhatsApp está más sensible con este tipo de actitudes. Entonces, si quieres ser profesional, tienes que colocar información importante para que la gente venga y te dé el permiso de que tú le escribas. Entonces, esta persona que te da el permiso para que tú le escribas es un lead, es una persona que se interesó por lo que tú quieres. Ahora, tú a través de una campaña de seguimiento lo vas a cerrar y cuando ya le vendes algo o logras un objetivo con él, no, a veces el objetivo es que se registre una lista para después, ahorita tal vez no estés vendiendo algo, pero tal vez más adelante cuando vayas a venderle algo, pues lo vas a tener ahí, lo vas a estar nutriendo, lo vas a estar cosechando para cuando vayas a venderle algo, ya esta persona pues esté un poco más caliente, ¿no? Cuando tú logras cerrarlo, entonces se convierte en tu cliente, ¿vale? Solo hasta allí es un cliente. Entonces pasa de ser un lead a ser cliente. Ya el cliente ya hay que tratarlo de una forma diferente. Ya te compró y ahora tienes que hacerle campaña de seguimiento, pero para volverle a vender. ¿Ok? Tienes que volverle a vender, tienes que mantenerlo satisfecho, tienes que lograr, el objetivo final es que nuestros clientes, después de ser clientes, se conviertan en evangelizadores de nuestros productos, de nuestra marca, y ellos sean los que nos promuevan y que ellos sean los que nos recomienden. Yo creo que tú vas y compras un televisor o compras un champú o compras unos zapatos y vas y hablas con tus amigos. Oye, mira, compré esto súper económico, un buen producto, lo compré en tal parte. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos. Oye, yo quiero que... oye, te recomiendo a Luis Hernández porque enseña muy bien a automatizar, a hacer ventas por WhatsApp, es un capo. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que la gente nos recomiende. En el caso de que tú enseñes a bajar de peso, mira, te recomiendo fulanita de tal que ya tiene unas técnicas impresionantes, hace unos live todos los días y nos enseña a bajar de peso. Eso es lo que andamos buscando nosotros. Ahí está Kevin Lee. Yo creo que ese es el título que te merece, ¿no, Kevin Lee? Claro, eso es lo que andamos buscando, que los clientes se conviertan en evangelizadores. ¿Y por qué? Porque es más económico conservar un cliente y volverle a vender que conseguir un cliente nuevo. Y es mucho más económico si este cliente nos recomienda porque pagamos menos en publicidad y mientras más tengamos recomendación es un cliente que está trabajando para nosotros, para nuestra marca, para vender nuestros productos. ¿Vale? Entonces, esa es la definición de lo que es, bueno, inicialmente un fan, un seguidor, ¿no? Luego, lo que es el prospecto, luego lo que es el lead y luego lo que es el cliente. Ahora que ya tú sabes la diferencia entre cada uno de ellos, tienes que comenzar a nutrirlos con información de valor. En cada una de las partes hay una información que tiene que ser para ellos. No vas a llegar a un prospecto, a un fan y a cerrarlo de una vez. No, se va a ir, lo vas a espantar. Okay, lo vas a asustar, se va a ir. Entonces, pues hay que hacer, digamos, el seguimiento de la forma adecuada. Y para eso hay que ser consciente de qué paso está cada uno de nuestros clientes. Ahora, estos clientes nosotros le podemos hacer el seguimiento con CRM. Builderoo tiene CRM. Nosotros vamos también a comenzar a utilizar otro tipo de CRM para WhatsApp, ¿no? Y el WhatsApp, hay un tipo de CRM que nosotros podemos etiquetar a los clientes y le colocamos una etiqueta, prospecto, o fan, o seguidor, lead y cliente. Ya le vendí, le voy a volver a vender. La próxima semana le vendo. Cada tag, cada etiqueta, tú se la puedes colocar a ese cliente, lo puedes llevar segmentado, como si fuera un CRM. Luego vamos a ver algunos programas
que podemos también ayudarnos con ellos, conectárselo también a WhatsApp para hacer cada una de estas labores más eficientes si es que tu negocio crece mucho y ya no lo puedes controlar desde tu dispositivo móvil, ¿ok? Entonces, si haces bien lo que te voy a enseñar de ahora en adelante, puede que consigas una buena cantidad de clientes por WhatsApp y no hagas o dejes de hacer más rico a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, deje de pagarle tanta publicidad a ellos y tú comiences a generar más contenido de valor, más contenido atractivo. Todo eso lo vamos a ver en este mega curso que cada vez está más interesante y vamos a comenzar a traer esos prospectos, a los seguidores a traerlos en prospectos, ¿no? Y cuando ya lo tengamos en nuestro WhatsApp, cuando sea un lead, que ya está en nuestro WhatsApp, entonces nosotros le vamos a hablar de forma directa y efectiva. Nos vamos a comunicar con ellos tratando de ahorrar la mayor cantidad de palabras posibles. Queremos ir directo a la cabeza, directo a venderles, y esto lo vamos a lograr hacer acá, porque ya sabiendo en qué estado está cada lead, cada prospecto, cada cliente, entonces nosotros podemos hablarle de forma más directa. O sea, yo no me voy a una persona que le estoy casi que en el cierre, me voy a regresar a echarle otra vez el cuento. No, ya tengo que cerrarlo, tengo que convertirme, el objetivo de esto es vender. Entonces tengo que a esta persona la llevo con la menor cantidad posible hasta el cierre y que me compre, ¿no? Entonces nunca tienes que hablarle de más, siempre tienes que decir lo necesario, seguro y a la cabeza. O sea, tú tienes que decirle lo que la persona quiere escuchar, ¿ok? Sedúceme, enamórame, véndeme. Eso es lo que te dice tu cliente muchas veces, pero tú no le prestas atención, entonces comienzas a hablar, mucho parloteo, el cliente se va, no lo cierras, se perdió la venta, ¿vale? Por eso es que hay que descubrir cuál es el cliente ideal también. Obviamente eso se hace antes, en una planeación anterior, vas a descubrir cuál es tu avatar. Tienes que saber cuál es tu avatar también para saber en qué idioma hablarlo. Esto también lo vimos en la clase anterior donde estábamos viendo según el contexto, según el país, así mismo le tienes que hablar a tu cliente. Entonces son muchos factores que se unen para lograr hacer una venta efectiva. Vamos a ver si tienen por acá alguna pregunta. Gabriela dice, yo vendo Cafecino Plus para adelgazar, yo lo tomo y lo recomiendo. Excelente. Ahora lo vas a hacer de forma automática a través de WhatsApp, ¿no? Y sabiendo quién es tu cliente ideal. Para eso tienes que descubrir quién es tu avatar. Hay que conocer a tus prospectos, así como lo dice Maribel, exactamente. Hay que conocer el prospecto, hay que conocer el lead, hay que conocer el cliente. Cada uno lo tienes que tratar de forma diferente. Entonces, te voy a enseñar acá a hacer una automatización, sí. Pero también te tengo que enseñar a atender cada cliente diferente. Cada uno tiene una necesidad diferente. ¿Ok? Cada uno se le vende diferente, cada uno tiene emociones diferentes, cada uno está mirando las cosas desde un punto de vista diferente. Tienes que entrar a entenderlo. Hay unos patrones que te indican en qué proceso está tu cliente y ya cuando lo descubras de esta forma, pues le vas a vender. Pues chicos, eso era todo lo que tenía para contarles hoy en los dos módulos. No sé si tienen preguntas, dudas hasta acá. Dice Vanessa López, yo vendo accesorios de celulares y tengo que estar atenta uno a uno. Bueno, te aseguro que si automatizamos, bueno, primero ves y mira los 4 videos, ¿no? ¿Vale? Ves al canal de YouTube y mira los 4 videos. Eso también lo voy a colocar en mi canal en el curso. Va a quedar el curso también en la Academia de Negocio Infinito, pero ves y ves mira esos 4 videos. Entonces, cuando ya tú miras esos 4 videos, hay algunas cosas que están semi-automatizadas. Hay algunas conversaciones que tú puedes ya pregrabar. Ahí lo vas a ver. Y puedes pregrabar esas conversaciones y aunque los atiendas uno a uno, ya tienes toda la respuesta. Cuando él te pregunte algo, tú simplemente hundes una tecla y ¡pum!, le envías la respuesta completa. Vuelve y te pregunta algo más, otra tecla, y le respondes más rápido y te desgastas menos. No tienes que pensar, ¿ahora qué le digo? No, ya lo vamos a hacer de forma para ahorrar tiempo, para desgastarnos menos y para ser más efectivos. Dice desde Uruguay, Marta nos dice, gracias Luis, es con el mayor de los gustos. De verdad que sí. María Bonilla nos dice, gracias Luis por tu conocimiento, excelentes herramientas para poner en práctica. Muchísimas gracias. Sí, con el mayor de los gustos, Vanessa. La verdad es que vamos a ir avanzando, creo que vamos a buen ritmo.
Creo que ya con lo que tienen en los videos que les publiqué y con esto, pues hemos logrado avanzar un poquito y ya estamos casi que listos para entrar a la parte de la etapa psicológica, ¿no? Vamos a estudiar un poquito más el cliente y vamos allá a entender su proceso de compra, ¿vale? Esto lo vamos a ver en la próxima clase.